Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. En esta ocasión vamos a tener una interesante conversación con César Gaviria, expresidente de Colombia e integrante de la Comisión Global de Política de Drogas, sobre el más reciente reporte de esta organización en torno a qué se debe hacer frente al fenómeno del narcotráfico y el consumo de estupefacientes. Aquí comenzamos la hora de opinar. El pasado lunes 24 de septiembre se presentó aquí en la Ciudad de México el reporte Regulación, Control Responsable de las Drogas, elaborado por la Comisión de Política de Drogas, una comisión que opera ya desde 2011 para buscar alternativas en la regulación precisamente de los estupefacientes a nivel mundial. Para hablar de este tema, y me da mucho gusto tener aquí en la mesa de Es la Hora de Opinar al doctor César Gaviria, expresidente de Colombia, integrante de esta Comisión Global de Política de Drogas. Doctor, ¿cómo está? Bueno, pues bien, aquí trabajando en un tema que me apasiona bastante porque nosotros los colombianos, como los mexicanos, hemos sufrido mucho con el tema del narcotráfico. Inclusive llevamos más años sufriendo. Y pues cuando el presidente Cardoso me llamó a mí, a decirme que si quería ser parte de esta comisión, yo le dije, yo no sé si yo le sirva porque yo sé de otras cosas, pero bueno. Y ha sido un trabajo interesante aprender cómo funciona el tema del narcotráfico, los problemas con las convenciones de Naciones Unidas, los problemas con la necesidad de aprovechar las experiencias europeas de reducción de daño, con movernos, desde luego con cautela, a decisiones parecidas a las que han tomado en los Estados Unidos. Ya estamos haciendo con marihuana medicinal. Es un tema que ha avanzado, la marihuana medicinal, aunque muy lentamente. En México apenas estamos comenzando a regular. Pero las primeras, digamos, reacciones de lo que está pasando en Colombia son muy positivas. La verdad, tiene muchos usos la marihuana medicinal, porque es una cosa para el dolor. Y obviamente en nuestros países la morfina y ese tipo de drogas son muy escasas. La gente no tiene acceso a ellas. Entonces sí le ayuda mucho a la gente, sobre todo de bajos recursos, a administrar sus dolores, el asma, un mundo de enfermedades que no tienen mejor tratamiento que la marihuana medicinal. Y la verdad, pues cada vez es más claro que no es que la marihuana sea buena, la marihuana es mala como todas las drogas, pero pues no hace más daño que el alcohol. El alcohol hace mucho más daño y produce muchos más muertos. La gente no se muere de una sobredosis de marihuana. Entonces eso hay que tratarlo con más pragmatismo. Y otras cosas, esa fue una droga que metieron a las listas de las convenciones después de que ya estaban firmadas. Le agregaron la marihuana, que originalmente no era considerada un narcótico. ¿Y por qué? ¿Por qué ocurrió eso? Por una batalla cultural que había en Estados Unidos contra la guerra de Vietnam, una cosa libertaria muy fuerte, la música rock empezó a cambiar, la revolución sexual empezó a cambiar y empezó a haber una confrontación. ¿Y quién declaró esa guerra? El presidente Richard Nixon, que representaba todo lo contrario de lo que representaba la gente que estaba peleando en Vietnam y que rechazaba lo que se estaba haciendo, que rechazaba, la revolución sexual, la nueva música, eso todo. Allí había una gran batalla cultural y terminamos metidos en esto por cuenta de una batalla cultural en Estados Unidos. Porque no era más que eso, una batalla cultural. Pero es una batalla cultural que todavía se está librando en todo el mundo, porque al final yo creo que uno de los temas principales para dar esos pasos es luchar contra el estigma que hay sobre el caso específico de la marihuana. Sí, pero tenemos que aprender que América Latina es distinto de Asia y de África. ¿Por qué tenemos que aprender eso? Porque a mí me consta cómo los jefes de Estado de América Latina tienen en su agenda una de sus prioridades o su prioridad el tema de las drogas. Porque nosotros tenemos mucha más violencia que las ciudades de otros países del mundo. Porque
digamos que el tema de cambiar la política de drogas es algo que tiene una sensación de urgencia que en Europa no tienen, por ejemplo, porque hace mucho tiempo aplican políticas de reducción de daño que de alguna manera los han alejado de la violencia y les han permitido en el tema del consumo una actitud diferente. Hay que ir sobre el tema del consumo. Ese es el camino por el que hay que Ese es el iniciar. camino, claro, porque no es en la producción. En la producción hay problemas, los cocaleros de Colombia, los indígenas de Bolivia, pero son problemas que se pueden... En cambio, en el consumo hay un alto margen de maniobra. Es tan grande que los europeos se han movido desde hace muchos años hacia esa política y nada ha pasado porque las convenciones lo permiten. Las convenciones no dicen que hay que meter a la cárcel a un consumidor de droga, ni a un pequeño dealer, no lo dicen. Entonces sí hay experiencias por seguir. Yo la que más cito es Portugal. Portugal tomó la decisión de decir esto deja de ser un problema de la justicia y pasa a ser un problema de la salud. Todo el que tenga una adicción puede ir a un hospital y declararlo con toda la tranquilidad y buscaremos la manera de ayudarlo. Y eso representó un giro fundamental en la política de drogas en un país europeo que se parece a nosotros, porque nosotros no nos parecemos tanto a Suiza, ni a Suecia, ni a Holanda, nos parecemos mucho más a los portugueses. Pero en nuestros países, en México específicamente, se sigue criminalizando al Sí, consumidor. hay mucha criminalización y eso es un error, porque es que ya está comprobado que no sirve. Por Dios, no es sino mirar los Estados Unidos para darse cuenta que ese país, sus ciudadanos, están rechazando por completo una prohibición. Y no es que les parezca bueno que la gente consuma marihuana, no, es que simplemente... les parece que la política de prohibición solo les ha hecho daño, les ha traído inmensos costos, les ha traído muertos, ha generado una oleada de muertos en México, en Colombia, en Centroamérica, y entonces cuando las políticas fracasan, y fracasan después de tantos años de insistir en ellas, pues hay que pensar si no será la hora de cambiar. Pero ¿por qué las resistencias? En México hay foros y discusiones y hay yo diría que se ha estudiado en exceso incluso el tema sin tomar ninguna decisión. ¿Por qué hay resistencias en los países en donde más hemos sufrido precisamente por el fenómeno? Es que México tiene un problema muy parecido al que tiene Colombia. Y es que la política de drogas de Estados Unidos depende totalmente de nosotros. Pues más unos países de Centroamérica, más. Pero esa situación hace que para nosotros tenemos menos margen de maniobra. ¿Por qué? Porque tenemos que dejar claro que si vamos a actuar sobre el consumo, y de una manera diferente, ¿sí? El consumo de drogas interno, la lucha contra los carteles de la droga hay que asegurar que se mantiene, porque tampoco se trata de que uno crea que puede obligar a los Estados Unidos a cambiar de política. Pues no. Ahí hay una colaboración que es necesario dar mientras ellos deciden finalmente seguir los caminos que han empezado a seguir, los de la descriminalización, la legalización, la marihuana medicinal, el uso recreativo de la cannabis. Pues ya prácticamente no hay estados que no estén en eso. Entonces, cuando uno ve eso, pues se da cuenta que sí tenemos unas restricciones. Pero si uno cambia la política de... Mire, los muertos del último año en México, que fueron tantos, ¿qué tanto tienen que ver con consumo local? Es probable que mucho. Mire, en Brasil, los índices de homicidios están ya muy por encima de Colombia y de México. Y todos, o la conclusión que ellos tienen es que todo eso es por el mercado local de drogas, no por el tráfico internacional. Solo con el mercado local de drogas están en índices de homicidios más altos que los de nosotros. La distribución local de estupefacientes. La distribución local de estupefacientes está generando una oleada de homicidios y de violencia tremenda. Entonces, cuando uno ve eso, uno dice, no, pero uno no puede decir que... Nosotros en Colombia hemos encontrado con que los niveles de consumo de drogas se están subiendo, ¿sí? Y son un origen de violencia grande. La mayor parte de las bandas que hacen atracos, que roban celulares,
lo que las une es el consumo de drogas y que en general son muchachos adictos. O sea, hay que actuar sobre ellos. No se trata simplemente, hay que actuar sobre ellos para tratar de sacarlos de esa cosa de que están obligados a delinquir. Crearles una posibilidad de vida que no los obligue a delinquir. Y si son adictos, tratarlos como adictos y darles el tratamiento médico que sea necesario para enfrentar ese problema. Yo creo que eso fortalecería la política antidrogas de México. No es bueno ni para Estados Unidos ni para México que la gente crea que todo ese mundo de muertos que hay en México, que todo ese esfuerzo contra la política de drogas se hace para darle gusto a los Estados Unidos. No. No es esquizofrénico eso, porque vamos, en Estados Unidos vemos que hay un camino que se está recorriendo hacia la regulación, hacia la normalización en el uso principalmente de la marihuana. Pero eso pasa en los estados, eso son legislaciones estatales, pero luego el gobierno federal norteamericano sí, no da el paso. Es una ambigüedad absurda. ¿No? Es una ambigüedad absurda porque ellos siguen siendo prohibicionistas, pero el país entero está cambiando y nadie se atreve a pararlos. O sea, ya hay una enorme cantidad de estados, no solo que declararon legal la marihuana medicinal, sino la de recreación. Entonces, es una ambigüedad que nosotros no podemos leer como que es que Estados Unidos tiene una posición muy firme. No, muy firme no. Están tolerando, están dejando volver el cultivo de marihuana un gran negocio. ¿Qué clase de elecciones nos quieren dar? Yo no entiendo. Pero en cambio, exactamente, nosotros estamos actuando como países en función de una prohibición que ya no existe en la práctica. No existe en Estados Unidos, que son los que están consumiendo esas drogas. ¿Hasta dónde la regulación puede servir para pacificar un país como México? Son los 2 años, el 2017 y 2018 son los 2 años más violentos de la historia de nuestro país, más allá de la guerra de la revolución, evidentemente. Eso es algo que hay que tratar de entender. Yo no me quedaría con explicaciones simplistas. Sí. Yo no diría que es que eso ha habido un debilitamiento de las operaciones de drogas ni nada. Yo creo que hay que mirar los temas de consumo de drogas, qué tanto están contribuyendo, de consumo local, qué tanto están contribuyendo a sus muertos. Puede ser que sea consumo local y no tráfico internacional lo que está generando ese incremento de muertos. Lo otro es que el tema del opio ha adquirido una dimensión que no tenía y que se está volviendo pues una nueva fuente de discordia, de dificultad, de tratamiento. Ahí veo que el gobierno de Estados Unidos está diciendo que la solución para su problema de epidemia de opio es la prohibición. Pues yo no creo, la verdad, me parece que si con alguien es difícil aplicar una teoría de cárceles con gente que es totalmente adicta y que no puede dejar su adicción. Es muy difícil dejar el opio o la morfina o la heroína, es muy difícil. Ahora, el problema del opio es algo que se puede atender de manera local, porque ustedes plantean soluciones locales, evidentemente, no hay una receta, ¿no?, mágica para atender el problema de las drogas, pero en el tema de los opiáceos, ¿se puede tener una solución local a la producción de amapola? No hay. Digo, México produce muchísimo. Muchísima amapola, pero no puede utilizarla de manera legal, ¿no? Sí. Es muy importante entender que el caso de la morfina y de la heroína es un caso donde la comunidad médica puede ayudar mucho más que en los demás. Por ejemplo, Suiza tiene una prescripción que es muy sensata, que es que si una persona tiene una vida productiva razonable y no le hace daño a la sociedad, ellos prefieren que la gente se pueda aplicar una inyección en un hospital público y seguir trabajando, y sigue su vida trabajando. Y esas son las cosas realistas que hay que aceptar si uno quiere tener una política que sea menos dañina. Aquí en México salió una estadística que es muy interesante, y es que el 87% de la morfina que se consume en el mundo se consume en Estados Unidos y Europa, el 13% en el resto del mundo.
en toda Latinoamérica, en toda África, en toda Asia. Porque es muy difícil de acceder, porque hay tantas dificultades en esa droga controlada por el Estado que la gente no puede acceder. Hasta hace relativamente poco, para aplicarse una inyección de morfina en Chiapas, tenía que venir una solicitud de permiso a la Ciudad de México. Mientras tanto se muere del dolor la gente. O sea, mientras tanto se muere del dolor la gente. Una de las ventajas de la marihuana medicinal es que de alguna manera ayuda a administrar esos problemas de dolor sin esa restricción. Y segundo, también muestra que el control del Estado funciona. O vaya, consiga marihuana, morfina de manera de la legal. No la consigue. No la consigue. O sea, se orilla a quien la necesita, sí, por adicción o por cuestión médica. Pero es muy difícil. A recurrir a un mercado negro. Claro, claro. Doctor, vamos a hacer una pausa, si nos permite, y regresamos para continuar con esta interesante plática. Volvemos aquí en La Hora de Opinar. Continuamos en Es la Hora de Opinar, en esta interesante charla con el doctor César Gaviria en torno al documento que se acaba de presentar en la Ciudad de México, Regulación, el control responsable de las drogas, elaborado por la Comisión Global de Política de Drogas. Doctor Gaviria, en el corte platicábamos acerca de las convenciones internacionales. Convenciones internacionales sustentadas muchas veces no en lo científico, sino en temas de costumbres, en temas incluso religiosos, de creencias, y que además lo que opera en algunas regiones del mundo es inoperante para otras. ¿Cómo podemos hacer que las cosas cambien, que se permita una, no diría yo una libertad, sino crear un marco normativo internacional? Nosotros desde el año 2016 tomamos una decisión en la comisión, no hablar de legalización, que es una palabra que genera temores, que genera demasiados miedos, porque nadie sabe realmente qué significa la legalización. Esa es una expresión que tiene mucha fuerza política o tiene mucho impacto político, pero es muy vaga, la gente cree que es precisa, no lo es. Nosotros, a lo que nos hemos movido, y es lo que está en el documento, es, oigan, lo que mejor sale es lo que el Estado controla. Más bien entreguémosle al Estado el control de las drogas, de las que hoy son tan prohibidas, entreguemos lo que el Estado hace un mucho mejor control que simplemente una prohibición que lo único que genera son gigantescas mafias. El Estado puede hacer eso mucho mejor, no idealmente, pero lo puede hacer mejor a base de regulación, ¿sí? Que funciona, porque hemos visto que la legal funciona, y eso es lo que estamos diciendo. Miremos las experiencias de regulación de las drogas como una manera de enfrentar este problema en forma más sensata, más pragmática, y que los países que quieran recorrer ese camino, para el cual no hay una fórmula única. Cuando uno habla de regulación, pues uno no oye mucho hablar de eso, porque lo que se habla es de legalización. Pero en realidad lo que se necesita es que, como las drogas son peligrosas y son malas, el Estado tiene que regular su uso, su venta, su expendio, quién puede, quién no puede, las circunstancias. Ese es un camino mejor que la simple prohibición. ¿Hasta dónde debe llegar el Estado en esa regulación? ¿Debe colocarse como un ente que revise las operaciones de privados? ¿Debe asumir el monopolio de la distribución? Cada país tiene su propio problema y su propia política. Los europeos, aunque usan políticas de reducción de daño, la verdad es que cada país tiene una política distinta, que depende hasta de su posición geográfica. O sea, Colombia y México tienen la enorme restricción de que la política de Estados Unidos depende mucho de nosotros. Y se van a tomar algunos años antes de que ellos cambien totalmente. Apenas se están moviendo en el sentido correcto los ciudadanos y los estados, no
no Washington y el gobierno federal, sino los ciudadanos y los estados. Los dirigentes políticos no se meten en estos debates, se mueren del temor de Es un meterse. movimiento que mueven los ciudadanos. Es la ¿no? gente la que los mueve, sí. Son los ciudadanos los que espontáneamente han movido esto. Y yo creo que lo que hay es que ir avanzando, escoger un camino e irlo ensayando y ver si funciona y qué problemas tiene. No hay necesidad de tomar decisiones drásticas, se pueden tomar decisiones que sean progresivas. Y hay que confiar en la propia experiencia que se va adquiriendo para saber si hay daños colaterales que uno no haya visto, si hay problemas que se generen que no están previstos, porque pues esto es un camino por recorrer. Nadie tiene la verdad absoluta y cada país debe hacer lo que le funcione con las restricciones que tenga. Es muy diferente un país por allá del sur de América, en Sudamérica, a nosotros, es muy distinto. Son problemas distintos. Aquí hay que hacer ese equilibrio tan difícil entre separar lo que es el tráfico de drogas a Estados Unidos de lo que es el consumo local. Ahora, hay en nuestros países, y lo maneja el reporte, hay países, es muy diferente hablar, y lo ha señalado usted, de países desarrollados a países en vías de desarrollo. Y es muy complicado también hablar de qué se debe hacer en países con debilidad institucional, que me parece que es el caso de México. El principal problema de México es la impunidad, y la impunidad proviene de entre muchas cosas de la corrupción. Tal vez también dentro de esa corrupción están las resistencias, ¿no? El costo de administrar el prohibicionismo es justo que genere esos daños en el tejido social, que genera un fenómeno de corrupción generalizada muy dañina y muy peligrosa para la sociedad, que genera violación de los derechos humanos, que genera problemas de salud supremamente serios. Entonces, es por eso justo que hay que empezar a buscar el equilibrio y salirse de lo simplista, de lo que la gente cree que tiene una lógica, o de las políticas que nacen solo de los miedos. La gente oye de la marihuana y se aterra, pero cuando sabe que su hijo está ante la opción de reconocer que es un adicto y que necesita un tratamiento, o irse a la cárcel, pues obviamente la gente termina diciendo, no, ¿cómo? Para la cárcel no. O sea, quieren ser muy duros, pero si les hablan del hijo para la cárcel, inmediatamente entran en estampida. Entonces hay que manejar eso de una manera más inteligente, y la gente que es adicta, lo que hay es que ayudarle. Ellos son enfermos, no delincuentes. Ahora, puede ser que han cometido otros delitos y por eso los castiguen, pero ellos tienen una adicción que más que una buena costumbre o una costumbre. Ahora, hay mucho, sobre todo en la marihuana sin duda, pero aún en la cocaína, hay mucho de consumo recreativo que no genera enormes daños a la salud, por lo menos con lo que hoy se sabe. Hay mucho uso, y tal vez no sé si valga la pena gastar tantas energías en enfrentar un problema que no le hace tanto daño a la sociedad. Las drogas son un problema, poniéndole esa etiqueta, un problema real de salud pública. Sí, es que eso es lo que son, un problema de salud pública. O son un fenómeno de salud pública. Porque hay quien dice, si legalizamos, si regulamos la marihuana, se van a disparar, las drogas se van a disparar, los índices de consumo. ¿Por qué no miran a los países que han aplicado políticas diferentes a ver qué ha pasado? O sea, esas cosas no han pasado. En Portugal no han pasado. Y Portugal es muy parecido a nosotros. No hay necesidad de imaginarse calamidades que no han ocurrido. Ahora, si uno ve que eso empieza a ocurrir, pues le toca echar para atrás. Pero yo no creo que ocurran. Pero mientras tanto tenemos fenómenos de violencia y de corrupción que están arrasando con las instituciones democráticas, y no podemos renunciar a la idea de que no podemos hacer nada mientras los Estados Unidos no cambie de política. No creo que eso sea una buena idea.
Continuamos con el doctor César Gaviria. ¿Qué se tiene que hacer con toda esas masa, con todas esas personas, miles de personas que tienen en la droga un medio de subsistencia, en la producción, en el cultivo? Y eso es parte de los problemas, que a veces son volúmenes de población donde la prohibición sencillamente es impráctica, no funciona. Yo lo digo por los cocaleros de Colombia y me imagino que no es muy distinto con la gente que siembra amapola en Guerrero. En Guerrero, es impresionante. Son volúmenes de gente a la que hay que buscarles una alternativa social y hay que ayudarlos a cambiar de vida. No es simplemente un problema de meterlos a la cárcel, primero porque no hay las cárceles. Bueno, y segundo porque eso no sirve. Están desbordadas. Sí, y segundo porque eso no produce un efecto positivo. Esas personas en general son reincidentes. Son reincidentes. Claro. Y además no se puede crear una manera alternativa de decir produzcan otra cosa. No es tan simple como eso. Porque es que hay que enseñarlos, hay que vincularlos a actividades que les cambien la mente, actividades deportivas, actividades sociales. Nosotros hemos tenido buenas experiencias con esto, por ejemplo, en Medellín. Después del desastre y de la pesadilla que vivimos con Pablo Escobar, Medellín empezó una tarea de rehacer su tejido social con la colaboración de todas las empresas de la ciudad, que crearon una multitud de fundaciones, y esa fue una manera de moderar bastante esa cosa tan violenta que se había generado en esa ciudad. ¿Y cómo hacer para mantener porque no se puede uno desentender del combate a los grupos criminales? No, de ninguna manera. Y eso es lo que hay que dejar claro, que cuando uno está hablando de regulación o de que va a dejar consumir bajo ciertas circunstancias marihuana, tiene que tener en mente todas las implicaciones que eso tiene. Y yo creo que no solamente existe el derecho a la investigación, sino la necesidad. Eso es un imperativo social. Eso no se puede tomar como un tema moral ni religioso. Eso hay que mirarlo es cómo le hacemos menos daño a la sociedad, cómo manejamos un problema que le hace tanto daño a la sociedad. ¿Hay alguna posibilidad de manejarlo de una forma que haga menos daño, que genere menos muertos, que genere menos corrupción, que genere cosas que son valores tan importantes como una convención internacional? Ahora, esas son decisiones políticas y los políticos muchas veces piensan en otras cosas. Así es. ¿No? ¿Cuánto pesa esa rentabilidad política, electoral, en la que uno piense para no dar estos pasos? La gente en general los políticos, digamos, en Estados Unidos han tenido muy poco que ver con los temas de movimientos hacia la legalización o la regulación o el uso medicinal. En general los dirigentes políticos y los gobernadores y los alcaldes han tomado distancia porque allá ya se generó esa mentalidad de que ser soft on drugs, ser como suave frente a las drogas es muy malo, porque es una manera de debilidad. Pero la verdad, la gente no les ha dado la razón. La gente está votando en referéndums y cambiando la política en la inmensa mayoría de los estados, y lo están haciendo los ciudadanos y la sociedad civil. No tiene nada que ver con los dirigentes políticos, ni con los gobernadores, ni con los alcaldes, ni con los senadores, que guardan silencio. Tampoco es que se opongan. No, tampoco es que se opongan. Guardan silencio. ¿Qué ha pasado? Administran una forma de silencio que es un poco extraña, pero que es así. Y es dejar que la sociedad fluya, digamos. Sí, sí, y no tomar ellos el riesgo ni de empujar eso, ni de detenerlo. No tomar partido. No, ya para ellos empiezan a ser importantes los temas fiscales. Entonces ya empiezan a hablar de los impuestos que recaudan por la siembra de la marihuana. Han ido dejando volver eso un negocio muy grande por lo demás. Ya hay varias compañías que valen varios billones de dólares que están metidas en el cultivo de marihuana, y es una industria que se está consolidando. Entonces, eso es lo que de manera natural pasa cuando la gente ve que hay una política que no funciona, que fracasa y que cuesta y que tiene un costo enorme
aplicarla y muy pocos beneficios. ¿Qué ha pasado en Colombia? ¿Cómo se ha vivido ese proceso? No, Colombia, nosotros somos un caso un poco extraño, porque la gente tiene la sensación de que nosotros fuimos muy exitosos en revertir este proceso. Y hablan del Plan Colombia y de la cantidad de recursos que se invirtieron. A ver, primero que todo, sí, se invirtieron muchos recursos, pero en realidad la mayor cantidad de recursos son colombianos. En una carta que le mandan al senador Biden cuando era senador, la oficina del Congreso, la de presupuesto, que es una oficina muy seria y eso, le dice al senador Biden, mire, en ningún año que ha habido Plan Colombia, Estados Unidos ha aportado el 10% de los recursos. En ningún año hemos llegado al 10%. En todos los años hemos estado por debajo del 10%. Colombia hoy tiene más soldados y policías que México y más soldados y policías que Brasil. Estamos haciendo una inversión en el trabajo de la fuerza pública descomunal. Desde luego México no tiene los problemas de guerrilla, pero estamos haciendo eso, pero muy convencidos de que, de que tener esa fuerza, que tener esa capacidad no nos impide buscarle al consumo una solución diferente. Nadie puede decir que Colombia es débil frente a los narcos o frente a los carteles. Es imposible decirlo. El país hace un esfuerzo descomunal en materia de recursos. Tenemos unas normas de justicia mucho más avanzadas que las de México, ¿cierto? Hemos enfrentado el problema, pero eso no significa que no estemos también obligados a buscar soluciones. Los números de los muertos de México están muy identificados, los de la guerra contra las drogas, y de cómo han ido creciendo las cifras de homicidio. Nosotros lo que pasa es que tenemos una historia tan larga que no hemos contado los muertos y están mezclados con otras cosas, pero nosotros tenemos, llegamos a tener 80 homicidios por 100.000 habitantes. Eso es 8 veces lo que tenía México antes de aparecer este problema. Hoy estamos bastante parejos en cifras. Pero eso es lo que logramos, mejorar la seguridad. Pero los flujos de drogas están ahí. Y a pesar de que Colombia captura entre el 35 y el 40% de la droga que se produce en la zona andina, de la planta de la pasta de coca, Colombia detiene o frena entre el 35 y el 40%. Eso es mucho más que lo que hace Estados Unidos, por ejemplo. Mucho, mucho, mucho más. Entonces nosotros tenemos una política que es eficaz. Ahora, yo no sé si pretendan decirnos que no podemos ensayar soluciones que nos ayuden a mejorar la seguridad de las ciudades. ¿Y cómo tener ese balance? ¿Cómo lograr esa eficacia? En México tenemos al ejército en las calles. Tenemos ya 12 años de guerra contra el crimen, de guerra contra las drogas, y simplemente pues, cada vez tenemos más muertos. Eso es un tema que cada vez tienen más muertos porque las guerras producen muertos. Yo estoy de acuerdo con lo que la administración Peña Nieto hizo de dejar de hablar de guerra, porque uno empieza a hablar de guerra y tiene guerra, o sea, tiene muertos a montones. Es muy fácil generar comportamientos de barbarie en la gente, mucho más fácil de lo que uno se imagina, ¿no? Lo fácil que la gente se adquiere comportamientos violentos y va perdiendo conciencia en qué mundo se está metiendo. Pero a ese problema hay que hacerle frente. Digamos, cuando son estratos bajos, hay que hacerle frente con reinserción social. No es solo un tema de sustitución de cultivos, que eso vale para Latinoamérica, ¿no? Es un tema de reinserción social. A la gente hay que ayudarla a reinsertarse en la sociedad. Y eso es más importante que la prohibición. Ayudarla a reinsertarse en la sociedad es mucho más importante que la simple prohibición, que no lleva a ninguna parte, a tener muchos muertos. Eso es lo que lleva. El flujo de drogas no se para. El flujo de drogas, a pesar del inmenso esfuerzo que fue el Plan Colombia, ahí está el flujo de drogas. A pesar de todo lo que Colombia captura, la droga sigue apareciendo para el mercado gringo y para el mercado europeo y para todos los mercados. Y entonces
uno se da cuenta que es como subido en una bicicleta estática. Sí, uno puede hacer mucho y hacer cosas y no sé qué, pero ¿tiene esos efectos permanentes? No, son todos transitorios, pasajeros. Lo que uno destruye un cultivo y a los 2 o 3 años lo tiene otra vez, punto. Doctor, 2 preguntas más. Uno, ¿tiene sentido luchar contra las drogas? Las drogas están ahí desde antes de la guerra contra las drogas. ¿Tiene sentido mantener eso? No, yo creo que sí, porque, a ver, las drogas hacen daño. Hay unas que hacen mucho ¿Pero daño. tiene sentido prohibirlas, como marcar un No, tabú? pues eso ya se vio que no funciona. ¿Qué es lo que funciona? Lo que el Estado regula. El Estado regula las pastas para dormir. Nadie es capaz de conseguir pastas para dormir sin una prescripción médica. Nadie es capaz de conseguir una inyección de morfina para un dolor, sino con una prescripción médica muy estricta. O sea, todo lo que el Estado controla funciona, en los países de nosotros por lo menos. Entonces, ¿para qué declarar prohibido una cosa que se puede regular por el Estado de manera severa, juiciosa, progresiva? Porque tampoco es que haya que hacer cambios radicales mañana, no. Se trata de recorrer un camino que es lo que aquí muestra. Aquí lo que hay es, miren, el que quiera regular, aquí hay estas alternativas, estas opciones, estos factores a tener en cuenta. El que lo quiera hacer. Doctor, por último, ¿qué va a pasar con estas recomendaciones, con este documento? ¿Qué tiene que ocurrir? ¿A quién tiene que llegar? No, ese documento pues le tiene que llegar a los países. Nosotros somos más bien una institución que publica información de una manera clara, concisa, comprensible, que no tiene un lenguaje de gueto. Y eso ha ido abriendo un debate. O sea, cuando nosotros empezamos en esto, la gente nos miraba raro. ¿Cómo así que hablar de drogas? Las drogas eran un tema como vedado para ser tratado por los dirigentes o por los ciudadanos. Digamos que esa etapa ya la superamos. Hoy ya la gente habla de política de drogas y de que eso hay que discutirlo. Puede que estén en desacuerdo, puede que estemos en desacuerdo usted y yo, pero usted no me descalifica a mí porque yo hablo de drogas, ni yo a usted porque me hable de drogas. No, lo normal es que hablemos de eso porque es importante. Lo normal no es matar el debate y decir que no se hable de drogas. En México hay un debate en el cual hay que profundizar. No todo lo que se ha hecho es malo, ¿no? Uno no podría decir eso. Pero hay cosas que se han hecho que no han funcionado y también hay muchas cosas que no se han hecho. Por ejemplo, la justicia mexicana sigue siendo débil. Sé que ahora va a haber un procurador escogido de manera diferente, pero de todas maneras la justicia mexicana no tiene suficientes instrumentos para hacerle frente a un problema como el narcotráfico. Con el perdón, nosotros en Colombia tenemos legislación mucho más severa, mucho más fuerte, y eso sirve, eso es útil. Tanto que los narcos prefieren irse a negociar con los gringos que negociar con la justicia colombiana. Hacemos una pausa más, regresamos con esta conversación con el doctor César Gaviria. Volvemos. Continuamos con el doctor César Gaviria. Doctor, ya para finalizar esta charla tan interesante en torno al tema de las drogas, ¿se pueden fijar plazos, se pueden fijar metas? ¿Cómo se puede estructurar un cambio, en principio un cambio de paradigma, y luego llegar a un punto ideal? A ver, no, claro que uno sí se puede poner plazos. Las políticas hay que darles un tiempo para ver cómo operan y obviamente hay que darse plazos. Pero, por ejemplo, el caso de Naciones Unidas es un caso un poco extremo, porque cada 10 años hacen una gran reunión y dicen, en los próximos 10 años vamos a vivir en un mundo libre de drogas. Y se ponen siempre los plazos de 10 años y ya no ponen más plazos porque se dieron cuenta que esa no era una buena manera de medir el impacto de la política. Pero evidentemente hay que darle tiempo a las políticas, primero para volver esto un tema progresivo.
La regulación del Estado tiene que ser un tema de desarrollar una política de manera progresiva. No se necesitan cambios radicales. Lo que se necesita es explorar nuevos caminos. Y eso es lo que ese documento está dirigido, a que los países ensayen unos maneras diferentes de enfrentar el problema del consumo. Y obviamente es razonable que se den plazos, pero ponerse unos plazos que lo obliguen a conseguir determinado resultado, pues a lo que ha hecho Naciones Unidas y las convenciones contra la droga, pues la puesta en los plazos no le ha funcionado. No hay plazo que valga. No, porque es que sí, porque es que es una meta muy ilusoria y muy idealista, cosa que es rara. ¿Por qué digo yo que idealista? No, pues porque todos sabemos que no vamos a vivir en un mundo libre de drogas, que eso es una cosa utópica, que eso en la vida real es imposible. ¿Qué tan importante es normalizar el diálogo sobre las drogas? El diálogo en la calle, el diálogo diario, porque yo siento que mucho de este prohibicionismo se sustenta en la falta de En México claridad. la academia ha avanzado bastante, pero no han avanzado lo mismo, digamos, los oficiales en el gobierno, los funcionarios. Ellos son mucho más cautos para hablar de estos temas. Yo creo también que no se ha hecho, y el gobierno podría hacerlo, una tarea de educar a los periodistas mejor en el alcance que podría tener hacer esto o lo de más allá, los problemas, las dificultades. Sí se necesita mucho más diálogo, y no solo con los medios, sino también con los padres de familia, con los colegios, con los profesores, porque no hay una política que funcione si uno no tiene la cooperación del tejido social. Si uno simplemente trata de imponer normas desde el Estado, pues no funcionan, como de hecho no han funcionado en el tema de drogas. ¿Y se puede involucrar? ¿Está la sociedad está lista en Latinoamérica y en México? ¿Ha avanzado lo suficiente? Yo creo que sí. El sentido de urgencia que muestran los presidentes latinoamericanos y del Caribe, y que viene desde la administración Obama, ese sentido de urgencia de que el principal tema que tenemos los latinos con Estados Unidos es el tema de las drogas. Sí. Discutir eso es nuestro tema número uno. Pues eso hay que hacerlo, pero obviamente no es solo hablar con Estados Unidos o entre nosotros. Hay que abrir un diálogo, hay que legitimar el tema. El debate está abierto, pero hay que abrirlo al seno de toda la sociedad. Esto es así, esto es así, esto es así. Que sí es muy peligroso, sí, pero piense en que su hijo, si no se aplica una política más flexible, va a terminar en una cárcel. ¿Usted sí quiere eso? O sea, porque es que la gente no mira las alternativas de la prohibición, a donde lleva esta política. No piensa que su hijo puede llegar a una cárcel que solo le va a hacer daño, porque no hay reinserción social en las cárceles de nosotros. Aunque en México hay una organización más o menos buena en cárceles. Yo estuve en una cárcel de la Ciudad de México ayer y me dio muy buena opinión la organización que tienen. Lo que no saben bien es cómo poner en marcha políticas de esta naturaleza, cómo ensayar, cómo moverse. Sienten mucho temor. Ese es el tema. ¿Ve usted claridad en la visión de quienes deben tomar las decisiones? No, y veo que no toman el riesgo de hablar con franqueza de los problemas y de las dificultades y de las eventuales ventajas. Hay que hablar de eso, hay que hablar de eso, hay que abrir un diálogo social sobre eso y evitar que se vuelva ideológico, que se vuelva religioso, que se vuelva científico, técnico, que solo se hable de las cosas que son probables, que se pueden demostrar o que están en un estudio serio. Así es como hay que diseñar las políticas. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por tomar estos minutos para platicar con la audiencia. Gracias a ustedes por la oportunidad de un programa del que me mantengo informado porque lo miro en mi computador todas las semanas. Muchas gracias. Buenas noches. Ok. Y gracias a usted por acompañarnos. Mañana lo espero con una edición más de Es la Hora de Opinar. Gracias. Hasta mañana.